Perfecto. Y paso a compartir pantalla. Bueno, como les comenté un poquito en la clase pasada, hoy, en la clase de hoy vamos a ver la primera parte de un proyectito chiquito de Java con persistencia en base de datos. En realidad, el tema que sigue para la clase de hoy, seguimos viendo, digamos, deberíamos seguir viendo Java, pero para variar un poquito, vamos a ver Java con base de datos, ¿no? Es básicamente transformar, lo que vamos a ver es transformar el lenguaje SQL en cómo sería el derivado, el sinónimo en lenguaje Java. Un poquito para que conozcan, para que tengan un conocimiento sobre esto, que es vamos a utilizar un gestor de base de datos que ya viene incorporado con el NetBeans, que es JavaDB. Les va a servir para hacer proyectos chicos, si ya quieren un proyecto con una base de datos grande y hacer algo más grande, ya van a ir para el lado de MySQL, pero como para que tengan también un conocimiento sobre JavaDB, está bueno verlo. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la primera parte y la clase que viene, que va a ser el viernes, porque vamos a recuperar la clase de la semana pasada, el viernes a las 6 de la tarde. Como siempre, los que no puedan asistir, no hay problema porque no se va a contar la falta en esa clase. Y luego yo les voy a estar enviando el vídeo. Pero la idea es recuperarla, ¿no?, este viernes a las 18 horas, a la misma hora. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, siguiendo los pasos, ahora que vamos a estar viendo a continuación, vamos a poder gestionar una simple lista con datos de personas almacenada en una base de datos, de manera que persistan los datos de los contactos, aunque se cierre la aplicación. Bueno, esta aplicación nos va a servir de base, nos podrá servir de base para crear otras aplicaciones similares que realicen la gestión de otras bases de datos. Para realizar esta pequeña aplicación, todavía no nos vamos a meter en Java Web, recién la semana que viene vamos a comenzar con Java Web. Es Java básico, digamos, Java puro, de lo que vimos la clase pasada, con un poquito también de base de datos, ¿no? Bueno, para la creación de este programita vamos a necesitar las siguientes tecnologías. Bueno, el Java como lenguaje de programación, NetBeans como entorno de desarrollo, JavaDB como gestor de base de datos, que ya viene incorporado en el NetBeans, JPA, Java Persistence API, es una API de Java para hacer persistencia con base de datos. También viene incorporado esta librería con el NetBeans. JavaFX como API para la interfaz del usuario, también viene incorporado. Y Scheme Builder como diseñador de interfaz del usuario, que también viene incorporado. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es crear una aplicación Java estándar y asignarle un nombre a agenda contactos, ¿no? A la que luego, cuando terminamos el proyectito, se le puede dar alguna opción gráfica con Gframe. Nosotros no nos vamos a, quizás eso se lo deje para ustedes, nosotros no nos vamos a meter mucho con Gframe, ya que en otra oportunidad, en otro curso se ha dado, pero bueno, en este curso es más para el lado del código, pero bueno, básicamente una vez que tienen el código pueden incorporar el apartado de Gframe. Y más que nada porque este va a ser un proyectito chico una aplicación chica que luego el proyecto completo lo vamos a ver con Java Web, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un Java Application, una clase, como vimos la clase pasada, de Java, ¿no? Java puro. Bueno, vamos a hacer eso primero y vamos a seguir con los demás pasos.
Abrimos el NetBeans. Lo tengo en el escritorio. Voy a borrar este proyecto, que luego lo vamos a ver, las clases que siguen. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una aplicación, un proyecto Java, New Project. Vamos a usar Java Application, en el que le vamos a llamar Agenda Contactos. Agenda Contactos. Simplemente vamos a tener el package, ¿no? Agenda Contactos. Se me va a crear el package en minúscula y la public class Agenda Contactos con notación camel case y un main, ¿no? Un main con todo el código que vamos a escribir ahí. Estamos. Bueno, ahora lo que sigue es el registro, lo que tenemos que hacer es el registro de la base de datos en el BINS. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, registro de la base de datos en el BINS, ¿no? Con el fin de que la aplicación puede ser fácilmente utilizable por cualquier usuario, sin necesidad de que tengamos que disponer de un servidor de base de datos como MySQL, cuya instalación puede ser compleja para un usuario normal. Se va a utilizar como gestor de base de datos el que incorpora Java, ¿no? De manera de que el usuario simplemente necesite ejecutar la aplicación de la agenda de contactos para que pueda utilizarla sin necesidad de tener otros requisitos para usar una base de datos. Bueno, Java ofrece dentro de su kit de desarrollo el gestor de base de datos JavaDB, que es una distribución por parte de Oracle de la base de datos Derby Apache. Y lo único que debemos tener en cuenta es que el lenguaje SQL de JavaDB tiene algunas ligeras diferencias con el lenguaje SQL de MySQL. Es una diferencia muy chiquita. Solo va a ser diferente la manera en que vamos a definir las claves primarias y las foráneas. Solo eso va a modificar. Después, los tipos de variables y demás va a ser todo exactamente igual. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es registrar la base de datos en el BINS, ¿no? Armar la conexión con la base de datos. Esto lo vamos a hacer desde la pestaña Services, seleccionando del menú contextual el elemento Database, opción New Connection, ¿no? La pestaña Services, Database, New Connection. Luego nos va a salir una lista de drivers que vamos a usar para la conexión con nuestra base de datos. En este lugar vamos a elegir JavaDB, también se podría elegir MySQL o el que quieran utilizar, para que no necesitemos simplemente un servidor de base de datos externo, simplemente para que podamos hacer todo, ¿no? Desde el NetBeans y no necesitemos ningún tipo de servidor externo. También vamos a ver, ¿no? Proyecto, este va a ser una simple aplicación muy pequeña para que usen Java con base de datos y también vamos a estar viendo MySQL con las demás aplicaciones los demás proyectos que hagamos. Bueno, entonces seleccionamos JavaDB.
Y simplemente en la ventana de configuración de la base de datos vamos a indicar la ruta donde tenemos creado el proyecto junto, ¿no? Acá en Database vamos a pegar la ruta donde tenemos creado el proyecto y barra, y le vamos a agregar un nombre a nuestra base de datos, el nombre que queramos que tenga nuestra base de datos. Por ejemplo, BD Agenda Contactos, ¿no? Entonces, el nombre de usuario indicamos app, app, que es el nombre de usuario por defecto, y una contraseña la que queramos, ¿no? La contraseña, siempre cuando realizamos una conexión a una base de datos, siempre vamos a tener que configurar una contraseña, si no, no nos va a dejar configurar ningún tipo de configuración a una base de datos. Bueno, utilizamos la opción recordar contraseña y por último vamos a añadir el texto. Por último, acá abajo vamos a añadir el texto punto y coma create igual true a la dirección URL, ¿no? A la dirección JDBC URL para finalmente crear la base de datos. Bueno, entonces vamos a ir haciendo esos pasos. Simplemente vamos a ir a la pestaña Services, Databases. Pues yo ya tenía una conexión, la voy a borrar. Aunque ya creamos de cero. Bueno, Databases y hacemos New Connection. New Connection, el que tenemos por defecto es el JavaDB. Podríamos elegir algún otro. Damos siguiente. Damos siguiente y bueno, en el apartado de Database vamos a tener que ir a buscar nuestro proyecto, el que acabamos de crear, el que queremos conectar a una base de datos, que es el proyecto Agenda Contactos, lo llamé, ¿no? Sí, Agenda Contactos. Copiamos la ruta, la pegamos y escribimos el nombre de la base de datos que queremos crear, ¿no? Que queremos generar. PD, por ejemplo, Agenda Contactos. Username vamos a dejar el que nos recomienda, que es el lab, es el predeterminado, y le vamos a escribir una clave, ¿no? Vamos a escribir una clave. Remember password, y a lo último, para que terminemos de crear correctamente la base de datos, vamos a create, punto y coma, create, igual true. Y le damos en siguiente. Bueno, acá seleccionamos el esquema, que es el que viene por defecto, siempre conviene usar este. Le damos Next. En este apartado podríamos haber cambiado el nombre, pero le dejamos App, que viene por defecto. Y simplemente finalizamos la conexión y vamos a tener nuestra conexión acá. Vamos a tener nuestra conexión con la base de datos acá, ¿no? Acá en este apartado, ¿no? ¿Lo ven? Va a aparecer mi conexión con base de datos y vamos a tener mi base de datos ya armada, que yo le puse el nombre app, sin tabla, sin nada por el momento, ¿no? Simplemente una conexión a una base de datos
que está vacía por el momento, no tiene tablas ni nada, pero tenemos la estructura ahí de la base de datos. Disculpame, Leandro, ¿podés repetir cómo la creaste? Porque no, me parece que me aparecían opciones distintas en el NetBeans y quiero ver bien cómo lo hiciste. Sí, claro. Simplemente database, new connection. Porque si querés lo creamos de vuelta. No me da la opción de borrarlo ahora. A ver. Pero simplemente es database, new connection, JavaDB. ¿Hasta ahí vas bien? Perdón, profe, si se desconecta, ¿le dará la opción de eliminarlo? Ah, claro. Capaz estoy conectado yo automáticamente. Ah, claro, sí. No había visto que se había conectado automáticamente. Si cuando la crean se conecta automáticamente. No lo había visto. Gracias por agradecer. Delete. Ahí borramos. Bueno, database, new connection. Next. Tenemos que indicar la ruta donde está nuestro proyecto Agenda Contactos, que va a ser el proyecto donde vamos a tener alojado nuestra base de datos. Es más, ya como acá me creó la base de datos, la voy a borrar así. Ahí estamos. Agenda Contactos. Copiamos la ruta. Pegamos. Nombre. Bueno, acá sí, le vamos a dar el nombre de la base de datos que queremos crear. BD Agenda Contactos. Username app. Una password. Recordamos. Acá recuerden punto y coma. Create igual a true. Punto y coma create true. Create. Un minuto. Perdón, profe, ¿esa parte para qué es que se hace? Esta parte, para crear la base de datos. Digamos, No, la última parte, la de JSURL. es una librería de conexión digamos, lo último es para, la parte de arriba le decimos el nombre de la base de datos y la parte de abajo utilizamos una sentencia de conexión a esa base de datos. Simplemente eso. Create igual true. Next. Seleccionamos el esquema que tenemos por defecto. Next, acá podrían cambiar el nombre o dejar el nombre por defecto. Y finish. Y ahí de esta manera se van a conectar a la base de datos, ¿no? Le va a crear la base de datos y se van a conectar a la misma. Profe, una consulta. Sí. ¿Esta forma de conexión con la base de datos es exclusiva de NetBeans o se puede hacer desde algún otro IDE, como por ejemplo Eclipse? Es que me han preguntado lo mismo, pero no sé si Eclipse trae JavaDB incorporado. Habría que probarlo. La verdad que Eclipse no lo he usado mucho. Habría que probarlo. Creo que es propio de NetBeans, que Eclipse no tiene algún gestor propio de base de datos. Okay. Pero bueno, habría que investigarlo un poco a ver si lo tiene o no. Pero entiendo que no. Entiendo que NetBeans, que Eclipse no tiene un gestor propio de base de datos. Perfecto, gracias. Sí, Ruth Borges. Sí, profe. Por ejemplo, a mí me aparece para crear la base de datos y me aparece ya JavaDB, pero cuando intento crearla no me deja. O sea, me aparecen varias opciones, pero cuando dice crear base de datos no me deja. O sea, y yo estoy en el Teams y todo. Me aparecen como que activas. ¿Sí? Sí, puede ser porque no tenés el paquete completo de JDK. Digamos, vos como lo instalaste como, digamos, buscando NetBeans más JDK Sí, para instalar en NetBeans.
Según yo tengo todo instalado, pero me aparecen activas MySQL, Oracle y otras más, pero el Java que estés utilizando no me aparece. Me aparecen las Porque por eso, opciones, pero desactivadas. generalmente cuando no aparece JavaDB es porque no tenés el paquete completo de JDK instalado. O sea, sí me aparece el Java DB, pero cuando intento crear la base de datos me aparecen opciones, me aparecen Start Server, Stop Server, crear base de datos y todas esas cosas, pero me aparecen desactivadas. Y solamente me aparece activa propiedades. ¿Qué versión de NetBeans tenés? ¿Qué IDE tenés? 8 punto algo. 8.2. Sí. Porque digamos, me ha pasado, digamos, que me comentaron algo así, era porque no tenían el paquete de JDK completo. Mm. Que buscan NetBeans más JDK, deberías haberlo descargado de este link, de esta ubicación. Ok. Como les dije. De última, lo que puedes hacer es desinstalar el NetBeans y descargártelo de acá. Sí. Ahí les dejo, no sé si ya esto se los había pasado o no, pero se los vuelvo a pasar. Desinstalarlo, reiniciar la máquina y volverlo a instalar ahí, siempre respetando el sistema operativo que tengas, ¿no? Si generalmente es de 64 bits. Y con Gracias. eso no vas a tener problema, no deberías tener ningún drama, deberías seguir los mismos pasos que acabo de hacer. Ok, gracias. Bueno, comprobalo y cualquier cosa me comentas. Bueno, también una vez que tenemos la conexión hecha y la estructura de la tabla de la base de datos, vamos a ver que en nuestra carpeta de NetBeans nos va a generar la base de datos, ¿no? Vamos a tener una carpeta que se va a crear automáticamente con la base de datos que acabamos de crear. Bueno. Seguimos un poquito entonces. Bueno, con lo que hicimos, ¿no? Siguiendo los pasos, de los que no lo vieron lo repasamos. Acá yo les voy a dejar el paso a paso. Seleccionamos el esquema. Y luego vamos a ver que se crea, como acabamos de ver, la conexión y la carpeta de agenda, la carpeta con la base de datos que se crea. Bueno, ahora viene la creación de las tablas, ¿no? De la base de datos. Las tablas que van a formar parte de la base de datos se van a crear desde el mismo NetBeans. Vamos a crear utilizando un archivo SQL que contenga las sentencias SQL a la creación de las tablas. Entonces, con el fin de mantener organizado el código fuente de la aplicación, conviene crear un paquete que almacene el código SQL de manera separada del código Java propio de la aplicación Java que se desarrollará posteriormente. Entonces vamos aparte del package que tenemos con Java, vamos a crear otro package que vamos a almacenar nuestros archivos .sql. Entonces, para eso tenemos que ir a la pestaña Project, utilizar el menú contextual de la carpeta Source Packages y seleccionar la opción New Java Package e indicar el paquete de fuentes que almacenará los archivos SQL, ¿no? Un buen nombre podría ser el mismo que se utiliza para la aplicación, seguido de .sql. Entonces, esto se hace de esta manera. Lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la pestaña de Project y crear un package. Vamos a tener un package para nuestros archivos Java y otro package para nuestros archivos SQL. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a Source Packages, New, Java Package, y ahora le decimos que va a ser un paquete que va a contener archivos SQL. Entonces le vamos a llamar agenda contactos. Contactos.sql.
Y fíjense en que me va a crear otro package, ¿no? Me va a crear otro package que esta vez va a ser un package de SQL, ¿no? Va a ser un package especial dentro de SQL. Digamos, va a ser un package.sql que vamos a almacenar en este package todo lo que son archivos SQL. Entonces, vemos cómo seguimos. Bueno, seguido de esto, a ver, creo que no me lo ha creado correctamente. A ver. Vamos a eliminarlo y lo voy a volver a crear. No me gustó cómo lo creo. New Java Package. Name. Agenda contactos punto SQL. No, está bien. Sus packages, esto todo lo estoy haciendo bien. Ok. Agenda contactos SQL. Ok, lo vamos a dejar. A ver si acá puedo crear archivo. Ah, ok, sí. Está bien. Por el momento estaría bien. Vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, dentro de la carpeta, donde vamos a tener nuestro package, donde vamos a almacenar nuestros archivos SQL, vamos a crear un archivo, ¿no? Un archivo propio de SQL para la creación de las tablas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a usar la opción New, Other Categories, SQL File, o simplemente si ya hemos creado algún archivo SQL, simplemente vamos a utilizar New SQL File. Y entonces, ahora lo vamos a ver, en la parte superior del archivo vamos a tener que conectarnos con la base de datos para indicarle a mi conexión, a mi proyecto, que las sentencias SQL que vamos a ejecutar se van a aplicar dentro de la conexión a la base de datos que hayamos creado. Entonces, yo esto voy a hacer el procedimiento, entonces voy a ir a New, Other. En realidad yo ya lo creé en algún momento, entonces me va a aparecer acá SQL File, pero ustedes que si nunca crearon archivos SQL, van a ir a Other y van a tener que ir a Categories Other, acá, dentro de Categories Other, y acá van a buscar SQL File. Next, le van a dar un nombre a ese archivo SQL que podría ser Create Tables, creación de tablas, Create Tables, y le damos en Finish. Y tenemos mi archivo SQL creado, ¿ven? El package estaba correcto, lo único que tenía un color grisado porque todavía no tenía ningún archivo de tipo SQL. Ahora que le agregué un archivo de tipo SQL, se me crea, ¿no? Mi archivo SQL para la creación de tablas, en el que en este apartado yo voy a escribir todas las sentencias, todo el código SQL para la creación de mis tablas de mi base de datos. Pero si yo lo utilizo de esta manera, lo hago de esta manera, al momento de ejecutar el código me va a arrojar un error porque yo no tengo asociado ninguna conexión con ninguna base de datos. Entonces las tablas, si no tengo asociada ninguna conexión con ninguna base de datos, ¿dónde la va a crear las tablas? ¿No? Entonces las tablas hay que crearlas dentro de una conexión a una base de datos. Entonces, lo que tengo que hacer primero, antes de ejecutar la sentencia SQL para la creación de tablas, tengo que seleccionar mi conexión a la base de datos. Si tuviera más conexiones, me aparecerían más, como yo tengo solo una, selecciono y de esa manera le digo que la conexión donde se van a ejecutar todas mis sentencias va a ser esta base de datos que acabo de crear. De esa manera. Entonces, ahora vamos a mostrar las bases de datos que se van a crear, van a ser
una tabla provincia, no una base de datos, las tablas que se van a crear en la base de datos va a ser una tabla provincia y una tabla personas, ¿no? Van a tener ahí, en el que, como pueden ver, ahora la vamos a repasar, pero como pueden ver, la vamos a crear y lo vamos a ver desde NetBeans. Yo esto se los voy a enviar, las tablas yo ya las tengo acá creadas. Entonces, tengo acá las tablas. Guardo, ahora vamos cómo ejecutamos. Y bueno, voy a tener una tabla provincia y una tabla persona. Fíjense en que la sentencia es igual en MySQL, ¿no? Para crear una tabla, create table, nombre de la tabla, paréntesis. Lo único que va a cambiar es cómo vamos a definir que sea autoincremental y cómo vamos a definir que sea clave primaria. Entonces, voy a tener una columna ID que le vamos a decir que es de tipo entera, no nula, que no puede estar vacía, y con este código generated always as identity, le estoy diciendo que sea autonumérica, que se vaya autoincrementando. Luego vamos a tener una columna código de tipo char, entre paréntesis los caracteres, una columna nombre de tipo varchar, con los caracteres not null, que no puede ser nula, y vamos a tener una columna ID provincia, ID-provincia-pk, que va a ser nuestra clave primaria. Va a ser nuestra clave primaria, le vamos a decir que va a ser mi primary key. Entre paréntesis tenemos que indicarle el nombre, también el ID, el nombre de la columna, ID. Y le agregamos la palabra constraint, digamos, de esta manera voy a declarar que mi columna ID-provincia, el PK es el primary key, se le agrega por ese motivo. Voy a decirle que esta columna va a ser mi clave primaria. Entonces, sí. Profe, perdón, ¿qué era lo que era constraint? Que no recuerdo. Es simplemente la sentencia para indicarle que es una clave primaria. Viene primary key, aparte le tengo que decir constraint. Le tengo que indicar esta... Ah, entiendo, sí, sí. Digamos, la manera de marcar como clave primaria esta columna se hace exactamente de esta manera. Bueno, esto por un lado en la tabla provincia. No se envía completo. Ah, si lo puedo pegar ahí, sí, tal cual. Sí, ya lo pego. Así ya lo tienen, ¿no? Ahí tienen las dos tablas. ¿Se copió entero? Creo que... A ver. No, se truncó. Pegá tabla por tabla. Sí, porque se... ¿Qué? Ah, no, sí, está bien, pará, No, estaba bien. está bien porque cierra con paréntesis. No, pero pará, porque la segunda tabla quedó cortada después del Boolean jubilado. A ver. Ahora parece que sí. Ahora sí. Sí, había quedado cortado. Bueno. Bueno, entonces tenemos la otra tabla, persona, también lo mismo, columna ID, con columna autonumérica, nombre varchar, no nulo, apellido varchar, no nulo, teléfono varchar, email varchar, provincia entero no nulo, fecha de nacimiento de tipo date. Fíjense que los tipos de variables son los mismos. Número de hijos Smalling, estado civil char, salario decimal, jubilado Boolean, foto varchar. Y también ahora le digo que
de esta tabla persona, mi clave primaria va a ser ID persona, ¿no? Fíjense que de la misma manera, se utiliza de la misma manera que lo hice con provincia. Y mi clave foránea va a ser una columna que va a tener los datos de ID provincia, ¿no? Se va a referenciar con la clave primaria de la tabla provincia, ¿no? De esa manera se van a sincronizar. Entonces, la manera de hacerlo va a ser esta, constraint, nombre de la columna que yo quiero agregar, guión bajo foreign key, de foreign key viene, entre paréntesis, la columna que quiero asociar, también hace referencia a la columna también que quiero asociar. Bueno, de esa manera, una vez que tenemos las tablas creadas, vamos a ejecutar estas sentencias de SQL desde el botón Run SQL para que me ejecute este código, ¿no? Y me cree las tablas. Entonces, simplemente vamos a ejecutar Run SQL. Y me dice ejecución finish, no error occur. Entonces tenemos la ejecución completa. Vamos a services. Vamos dentro de mi conexión. Dentro de mi base de datos. Dentro de mi carpeta tables. Y tenemos la sentencia creada, ¿no? De persona con sus columnas y de provincia con sus columnas, ¿no? Con sus columnas, su foreign key y demás. Entonces, de esta manera tenemos las tablas creadas. Bueno, seguimos. Bueno, en este caso yo les dejo que la explicación, ¿no? De cada campo, que es lo que vimos recién, ¿no? Cómo ejecutar el código desde Run SQL. Y como resultado vamos a ver las tablas personas y provincias, ¿no? Ya creada aquí. Bueno, esta es la primera parte de este pequeño programita. Ahora lo que sigue es todo Java, ¿no? Toda la parte de Java. Que vamos a ver cómo vamos a pasar, cómo vamos a manejar estas dos tablas, persona y provincia, a través de clases Java. La vamos a transformar en código Java, ¿no? Con todo lo que vimos, con una variable para cada columna, con métodos, métodos de consulta y demás, todo transformado en código Java. Así que, no sé, eso lo vamos a estar viendo el viernes. ¿Alguna duda? Profe, una consulta, perdón, Sí. que sé que lo explicaste, pero No, ¿qué es lo que era Always as Identity? Always as Identity es auto-incremental, autonumérico. Acá dejo un comentario con Ah, perdón, no lo había visto. ID. Sí, no problema. ID autonumérico, que es autoincremental, ¿no? Gracias. Leandro, ¿eso es una nomenclatura específica de Esto es- JDK o Esta es una SQL? nomenclatura de SQL, digamos, es lenguaje SQL, pero hay diferentes derivados. Tenemos el lenguaje SQL de JavaDB, que es este derivado, y tenemos el lenguaje SQL de MySQL. Son dos derivos diferentes, que lo único que cambia, nosotros vamos a ver los dos. Ahora estamos viendo este JavaDB porque es el más rápido de configurar, y más que nada JavaDB le va a servir para aplicaciones muy chiquitas, no tiene tanto peso y no se la aguanta tanto como MySQL, porque MySQL ya requiere un servidor externo y es para bases más potentes. JavaDB es para algo más chiquito,
algo más chiquito que se pueda hacer propio en el NetBeans. Por eso lo voy a dar primero, porque es algo para que conozcan, básicamente, que lo vamos a ver. Sí, pero tiene variaciones de semántica que son Pero particulares. claro, el lenguaje es el mismo, es el lenguaje SQL, pero que hay un derivado que es el derivado de MySQL y otro derivado que es JavaDB. Lo único que cambia es la manera de declarar las claves primarias y las claves foráneas. Después todo lo demás es igual, la manera de crear tablas, la manera de realizar consultas, la manera de las variables, de definir variables, digamos, con las columnas y demás, es todo igual. Pero está bueno que conozcan las dos ramas, ¿no? Las dos partes. Agustín Moldaski, sí, y Karen Ávila han levantado la mano. Sí, si acá Nazareno Filipelli me dice que se tiene que ir, pues me puede enviar el presente después, no hay problema. Profe, una pregunta. Yo conocía Integer como una clase de Java, pero aquí no funciona como clase, ¿correcto? Repetime, ¿cuál es que conocías? Integer como una clase de Java, ¿sí? Sí. Aquí no actúa como una clase. No, la verdad no conozco lo que me decís. Repetime cómo es el nombre. Integer. Integer. Integer es el tipo de dato. Tipo de dato entero. Me da acá, esto, integer. Sí. Es un tipo de dato entero, es lo mismo que int. Integer, creo que MySQL se llama de la misma manera, es integer también. Integer en lo que es MySQL. Es que el tipo de dato estamos diciendo que es del tipo entero. Es eso, simplemente. Porque yo lo conocía como una clase y pensé que, no sé, capaz hacíamos un llamado a esa clase y de ahí se iban los datos. Una clase de integer nunca escuché que sea una clase. Es un tipo de dato, ¿no? Es un tipo de dato que le decimos que una columna tiene ese tipo de dato. Que también como en el lenguaje de programación se utiliza como entero. Estaban de oferta. Y yo quería sacar plata, ¿viste? Es eso. Pero no sé dónde lo habrás visto así como si fuera una clase, la verdad que no. Sí, en Java, perdón, profe, en Java sí es una clase integer. Es un tipo de objeto. Sí, eso fue lo que me confundió. Pensé que hacíamos un llamado con ella. Claro, no, pero en este caso creo que se utiliza para lo que es la parte de SQL. Claro, en este caso el lenguaje de SQL. En Java, integer... Java integer es un tipo de dato, pero todos los tipos de datos son clases. Bueno, no, en este caso... Porque todos los extienden de object. Claro, sí, podría tomarse como una clase, pero es medio raro el concepto de clase para integer, pero sí, acá estamos, digamos, esta estructura, createtables.sql, digamos, estamos dentro del package acá en project, cuando estamos dentro del package SQL, hablamos de código SQL. No estamos, digamos, es código SQL, por eso lo dividimos en dos packages. Un package, agenda de contacto, donde vamos a tener todo nuestro código Java, y luego otro package, agenda contactos.sql, donde vamos a tener todo nuestro código SQL. Lo dividimos en dos packages para que de un lado crear las tablas y del otro lado usar código Java. Lo que vimos en la clase de hoy fue todo prácticamente, bueno, vimos muy poco de Java, prácticamente todo integración con SQL. La clase que viene vamos a ver cómo transformamos todos estos datos al lenguaje Java. Sí, Agustín Moldaski. Sí, tienen razón con el tema de la clase. Sí, está, digamos, lo estaba evaluando como tipo de dato, ¿no? Que es lo más común verlo, pero sí, está correcto que es una clase Java, sí. En este caso lo utilizamos como tipo de dato al lenguaje SQL. Eso, no sé si quedó alguna duda, algo, sí. Lean, te hago una consulta. Por ejemplo, así, ¿qué tipos de proyectos pequeños podemos hacer con esto? Así, al voleo, por así decirlo. Y simplemente tener una agenda, ¿no? Una agenda. Podría ser un estilo, una agenda pequeña, una aplicación que vamos guardando información de
personas en esa agenda, una agenda virtual, podría ser con esto. Ya si nos vamos a algo más grande, si nos vamos a algo, digamos, más de empresa y demás, ya necesitamos más SQL, ¿no? Porque, digamos, lo que es JavaDB no se venga para algo tan empresarial, pero para aplicaciones chicas podríamos usarlo. Para eso. Sí, no se me ocurre para algunas cosas. Para cualquier aplicación chica, no sé, para algún estudio jurídico podría ser también, para algo así chico, digamos. Eso, la idea es que ver cómo se mezcla, cómo se pueden mezclar, ¿no? Lo que es SQL con Java, en lo que es código, y cuál es el derivado de cada uno. Básicamente para irnos un poquito de lo crudo de Java y ir más, para meter un poquito base de datos también en el medio. Pero sí, la idea es armar este proyectito entre la clase de hoy y la que viene, y ya la semana que viene vamos a realizar un CRUD chiquito, vamos a meternos con un CRUD chiquito con un archivo JSP y Servlet para conectarnos con la parte del backend y frontend y mostrar alguna imagen, validar un usuario y clave y mostrar lo que se valida en pantalla. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y nada, y después ya viene el proyecto final, que el proyecto final ahí sí vamos a ver MySQL, también con una plataforma web, con Java Web, y si nos quedan clases después del proyecto final, vamos a estar viendo algo de algún framework y demás. No sé si quedó algo más confuso sobre digamos, algo que no quedó del todo bien sobre lo que vimos hoy, que quieran repasar. No, por mi parte no. Consulta de color. ¿Yo puedo importar el JDK en Apache para trabajar desde Apache? Si lo podés importar desde Apache el JDK. Sí. La verdad que nunca... ¿Hay que averiguar? Bueno. La verdad que entiendo que no, pero la verdad que yo siempre lo usé integrado con el NetBeans, el JDK integrado con el NetBeans. ¿Para qué lo quisieras? Es el Apache NetBeans en realidad. Yo tengo la 12.4 y no tiene incluida el JavaDB. Me quería meterlo acá para trabajarlo acá. Ok, lo querés usar con el JavaDB en la versión Apache que tenés. Sí. Se debe poder. Hay alguna manera, sí. Tendrías que averiguar alguna manera. Averiguar. Para no desinstalar y instalar todo. Como si el tal cual. Sí, debe haber alguna manera de incorporarlo. Buscá JavaDB con Apache y tiene que haber, porque es el servidor, digamos, JavaDB es de Apache, así que debe haber alguna posibilidad. Sí. Dale, busco, gracias. Profe, perdón, una consulta sí. más. De lo de la clase pasada, que fue lo de programación orientada a objetos, ¿eso vamos a tener una clase de repaso de eso en algún momento? Entiendo que sí, entiendo que sí, la idea es tener una clase de repaso. Entiendo que sí, no tengo la fecha, pero sí, seguramente se va a hacer una clase de repaso eso. Bueno. ¿Cómo ven la clase de repaso? ¿Le está sirviendo de ayuda? Y sí, profe, por ahí quedan a veces cosas pendientes. Por ejemplo, lo de la clase pasada, estoy como medio confundido con eso, pero estaría bueno una clase de repaso de eso, profe. Sí, bueno, adhiero, lo digo complejo. personalmente, no sé si los demás les pasa igual, pero estaría bueno por ahí profundizar un poco en eso, porque la verdad yo me quedé como medio perdido con eso. Ok. Apoyamos desde acá. Sí, es lógico que quizás no haya tanto tiempo para ver con tanta profundidad cada uno de los temas, ¿no? Por eso se ve un poco de cada cosa, pero luego con lo que vamos a empezar a utilizar, que es el objetivo del curso, es armar un CRUD, con lo que vimos se van a dar cuenta que con eso les va a alcanzar, con eso van a estar bien para poder armar un CRUD. Después sí se puede profundizar en cada tema, pero bueno, es los tiempos que nos dan para llegar con todo, ¿no? Pero sí, seguramente va a haber una clase de repaso, sí, exactamente va a haber una clase de repaso, seguro de programación entre objetos también. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, no sé si hay alguna consulta más.
Sí, la clase del viernes a la misma hora. A la misma hora, sí, a las 6 de la tarde, la idea. No sé si se les ocurre, si la mayoría se les ocurre algún otro horario, algún otro día, lo podemos modificar, ¿eh? Eso, a mí se me ocurrió que vendría bien este viernes para ya tenerla esta semana, 18 horas, si se les ocurre o quisieran hacerlo otro día, en otro horario, me comentan. De acá al viernes me van comentando, si la mayoría está de acuerdo, lo podemos mover. Bueno, voy a dejar de grabar.